Hermanos, y bueno, como dije, ¿verdad? Que hoy vamos a estar hablando sobre el tema, la iglesia es fuerte y sigue avanzando, amén. ¿Y por qué quiero hablar de este tema, verdad? Porque así como hemos visto en estos tiempos, ¿verdad? Que a través de la pandemia, de lo que pasó, hermanos, ¿verdad? Que de una u otra manera hemos visto como que ha habido desánimo, ¿verdad? En las iglesias la gente se ha desanimado, ¿verdad? Pero aún así vemos que la iglesia sigue adelante, hermanos, ¿verdad? Sean con 5 o 10, la iglesia va a seguir adelante. Y bueno, yo quiero hablar sobre en la palabra que está en 1 Corintios 1 del 26 al 29, pero para entender bien el contexto vamos a leer 10 versículos que está del 1 de 1 Corintios 1, 21 al 29. Y la palabra del Señor nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzarlo a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Amén. Bueno, pues ya leímos 10 versículos, ya casi es lo que nos corresponde el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, como les dije, ¿verdad? El tema, quiero hablar de esto, de que se llama la iglesia es fuerte y sigue avanzando. Y hoy vamos a ver, ¿verdad? Que la iglesia está conformada con este tipo de personas que nos acaba de mencionar, ¿verdad? Que la iglesia estaba conformada con personas, ¿verdad? Que eran personas sencillas, comunes, como usted y como yo, ¿verdad? Aquí, como dice, no eran personas nobles, ni ricas, ni sabios, sino que la conformaban personas sencillas, así como usted y como yo. Amén. No es que eran personas especiales los que conformaban la iglesia, sino que Cristo es los que nos hace especial a nosotros, ¿verdad? Porque también no éramos personas superiores a los demás, ¿verdad? O muchas veces que nosotros decidimos estar en la iglesia, ¿verdad? Sino que éramos gente perdida, que el Señor nos buscó para meternos a la iglesia, ¿verdad? A lo mejor mucha gente, ¿verdad? Puede tener preparación o educación, ¿verdad? Pero déjame decirte que no es por lo que tú hagas, por tus esfuerzos o por tus conocimientos, sino que es porque Cristo te escogió para que tú fueras parte de su iglesia. Amén. Y nosotros, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo porque Él nos buscó para darnos la salvación, ¿verdad? No porque nosotros vio algo bonito en nosotros, sino que Él fue el que nos buscó, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que la salvación se hereda, pero no, ¿verdad? No es ni por sangre, ni porque uno piense que viene de familia rica, ni nada, ¿verdad? Que puede ser parte de la iglesia. También no es por lo que nosotros podamos hacer para ser parte de la iglesia. Todo es por Cristo, todo es por lo que hizo Cristo. Amén. Y fíjense que cuando la palabra aquí, ¿verdad? Nos está describiendo, ¿verdad? Que dice que el Señor nos escogió. Muchas veces también, ¿verdad? Cuando yo leo estos versículos, yo hasta luego digo, ¿en cuál seré yo de ellos? Porque dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Yo luego me pregunto, ¿seré yo un necio, verdad? Que el Señor me escogió para estar en su iglesia. ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Porque dice más adelante, y lo vil del mundo, ¿verdad? Porque hoy en día ya nadie se considera así, no. Dice, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y es lo que
hoy, hermanos, hoy no escuchamos, ¿verdad? Hoy en día en las prédicas se escucha, no, que tú eres el hijo del rey, que tú eres el campeón, tú reclamas las bendiciones, ¿verdad? Pero no vamos a escuchar, ¿verdad? De que digan que nosotros, ¿verdad? Éramos lo menospreciado de la sociedad, lo que la gente, ¿verdad? Ve mal allá afuera, lo que muchas veces dicen, no, ese no va a cambiar, ¿verdad? Porque yo creo que muchos de ustedes, o no sé, bueno, yo lo digo por mí, porque por mí, ¿verdad? Yo tenía conocidos que decían, no, así como va Martín en su vida, a lo mejor no llegue ni a los 30 años. Y miren, gracias a Dios, ya hasta los pasé, ¿verdad? Amén, amén, pero es lo que vemos, ¿verdad? Porque muchas veces la gente de allá afuera, como dicen, no da, como dicen, ni $1 por ti, ¿verdad? Pero bueno, aquí una de las cosas que debemos de saber, que por qué nos escogió Dios, es por su amor, para ser parte de su iglesia, ¿verdad? Así como dice Juan 3:16, no es por por lo que nosotros podamos hacer, sino que es por el amor del Señor, ¿verdad? De Juan 3:16. Y aquí también dice que Él no nos escogió por lo que nosotros seamos, ¿verdad? Que si somos ricos, seamos sabios, somos nobles, sino que Él dice que nos escogió para hacer, para que su obra siga adelante. Amén. Y muchas veces, como le digo, ¿verdad? No nos escogió por lo que nos ve la gente, sino por los ojos de amor del Señor. Amén. Y yo, como les dije la otra vez, o como algunas veces he compartido, y de hecho como algunas veces a mí también me han dicho, algunos hermanos me han dicho, y conocidos, ¿verdad? Me han dicho, no, pues nunca pensamos que tú ibas a estar aquí al frente predicando la palabra del Señor. Yo sé que al Señor le plació, ¿verdad? Pero los que me conocieron, y yo creo que aquí están, y los que me hicieron la invitación, pues nunca pensaron que yo iba a estar aquí. Pero no es por mí, sino que al Señor le plació, ¿verdad? Porque muchas veces uno lleva una vida, ¿verdad?, que no es correcta, pero aún así el Señor te escoge. ¿Para qué? Para hacer, ¿verdad?, cosas buenas en tu vida. Amén. Y aquí, como dice, ¿verdad?, que Dios no le agradó salvar al mundo a través de los sabios, poderosos o nobles, sino que Él salvó a la humanidad por la locura del Evangelio. ¿Y por qué la locura del Evangelio? Porque como ya lo hemos hablado, hermanos, que muchas veces tú por venir a la iglesia, tú por estar en las reuniones, tú por hablar de las cosas del Señor, ¿cómo te llaman? No te llaman que loco, fanático, religioso, ¿verdad? La gente de allá afuera así te ve. Tú por querer estar en las cosas de Dios, por querer llevar una vida que a Dios le agrade, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces en el camino nosotros tropezamos, pero aún así, ¿verdad?, tratamos de hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que pasa? Mucha gente te dice, ¿por qué no vas a los bailes? O ¿por qué no sé, ciertas cosas que ellos hacen? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Verdad? O ¿por qué no escuchas, digamos, que la música secular, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero ya del Señor ya de ahí nos sacó, ¿verdad? Y ya nosotros, por eso aquí como dice, que es la locura del Evangelio, ¿verdad? Porque cuando tú escuchas el Evangelio, el Señor te cambia, el Señor te transforma, como dice Él, que Él te hace una nueva persona. Amén. Y aquí como ven, como lo que nos está diciendo, ¿verdad?, que dice que Él escoge a gente común y corriente para ser parte de la iglesia. Y esos éramos nosotros. Porque fíjense que en Mateo 16:18 dice la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí dice que la iglesia está edificada sobre Cristo, no sobre los hombres, hermanos, ¿verdad? Porque fíjense que hoy en día muchos quieren detener el avance de la iglesia y vemos, ¿verdad?, que hoy en día puede haber enfermedades, tal vez el clima, ¿qué más puede haber? Puede haber el gobierno, ¿verdad?, que quieren detener el avance de la iglesia. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en día, verdad? Que la iglesia sigue adelante. Ya ven que hace un año, ¿quién iba a decir que hace un año se cerró la iglesia? ¿Verdad? ¿Y a poco la iglesia se paró? Nada más porque se cerró la iglesia. No, ahí estaban las transmisiones en Facebook. Amén. Y gracias por todos los que sintonizaron. Pero igual los grupos de vida, ¿verdad?, que son las reuniones en las casas, en los hogares. Porque pues es algo que en la antigüedad también se hacía, ¿verdad?, reuniones en los hogares. ¿Y qué pasó? Bueno,
ya no se pudieron reunir en las casas. Ahora, ¿qué pasó con Facebook? Por eso está la tecnología, para darle buen uso, ¿verdad? Pero la iglesia no paró. Y hasta el día de hoy va a seguir adelante. Sea con 5 o 10, va a seguir adelante. Amén. Amén. Y aquí como dice, que ni las puertas del Hades o del infierno puede contra la iglesia. Porque ya sabemos, ¿verdad? Que también existe la maldad, ¿verdad? Hay guerra espiritual, pero aún así el Señor nos da la victoria. Amén. Y una de las cosas también que debemos de entender, ¿verdad? Que como dice aquí, que la iglesia seguirá avanzando. Y no importa, hermanos, que la iglesia siga avanzando con 5 familias. Pero con 5 familias la iglesia va a seguir adelante. Porque muchas veces nosotros vemos así el potencial de una iglesia. Si vemos que en una iglesia van 500 personas, que sabemos que hay iglesias grandes, ¿verdad?, donde se está predicando la sana doctrina y todo, pero muchas veces nosotros vemos que si es una iglesia grande de 500 personas, todo está bien, pero muchas veces que tal vez de 500 personas, tal vez 50 nada más son salvos, ¿verdad? Amén. A ver, muchas veces también muchos ven el potencial de una iglesia porque piensan que porque ahí está que el profeta o el apóstol, pero no es así, hermanos, ¿verdad? También muchos ven que el potencial de una iglesia es porque tienen, digamos, al predicador que le gusta alzar la voz, ¿verdad? O porque piensan que alzan la voz están ungidos, pero no es así. Sabemos, ¿verdad? Que de una otra manera a lo mejor cuando alzan la voz hasta te despiertan, pero muchas veces no es por eso, hermanos, porque muchas veces nosotros pensamos, no, es que el hermano habla muy calladito, o el hermano predica de esta manera, pero no es así, hermanos. Todos los que, bueno, yo digo por la iglesia Shaddai, todos los que nos paramos aquí, hacemos un esfuerzo por predicar la palabra, ¿verdad? Por traer, ¿verdad? Tratar de trazar bien la palabra. Y yo sé que aquí a algunos ya les ha tocado predicar y me han dicho, no es tan así como yo pensaba o como yo veo a tal predicador, ¿verdad? Y también agradecemos también por la vida de nuestros pastores, ¿verdad? Que hacen ese esfuerzo. Imagínense, como yo he dicho, si hay veces que me toca cada mes y medio por ahí, cuánto más el pastor que cada semana nos está trayendo, ¿verdad?, la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, como les digo, no es porque veamos una iglesia grande o donde tengan ahí, como dicen, al hermano que esté alzando la voz, no, es porque si se está predicando la palabra de Dios, ahí es donde está la iglesia del Señor. Amén. Y ahora sí, como les digo, nosotros debemos de entender donde se predica la palabra de Dios o el evangelio, es así, eso quiere decir que es una iglesia bíblica y fuerte, amén. Y fíjense que al Señor solo le bastó 12 personas, en este caso, ¿verdad?, sus apóstoles, para que la iglesia siguiera avanzando, ¿verdad? Vemos que estos hombres eran hombres tal vez sin mucha educación, eran pescadores, eran cobradores de impuestos, ¿verdad? Vemos que eran tal vez rudos para hablar, pero con ellos empezó la iglesia y con 12 personas fue que trastornó al mundo. Hasta el día de hoy es como nos llegó el mensaje, amén. Por eso, hermano, ¿verdad? También algo que les quiero decir, ¿verdad? Y algo muy importante, que por eso damos gracias a Dios también por esta iglesia, porque fíjense que esta iglesia, no sé si sepan muchos que esta iglesia ya está de cumpleaños, ¿verdad, pastores? ¿Verdad? Ya estamos cumpliendo 21 años. Miren, gracias a Dios el Señor la ha sostenido aquí, el Señor, ¿verdad?, ha tenido cuidado de su pueblo, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, de una otra manera ha seguido adelante, nadie la ha detenido, ¿verdad? Y fíjense que la iglesia no es fuerte por nosotros, sino porque su fundamento es el Señor Jesucristo. Amén. Y la iglesia también va a seguir adelante porque el Señor es el que está al frente y es el que la gobierna. Y fíjense que muchos imperios han tratado de detener su avance, ¿verdad? Muchas naciones han estado en contra del cristianismo, incluso mucha gente ha muerto por el evangelio, pero la iglesia aún así ha estado firme y ha seguido adelante. Y también algo que debemos de entender, hermanos, ¿verdad? Que la iglesia somos nosotros. La iglesia no es una denominación, ¿verdad? La iglesia no son los mormones, no son los testigos de Jehová. La iglesia somos nosotros que hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos los que han recibido a Cristo como su Salvador y Señor somos la iglesia. Amén. Porque miren, en 1 Corintios 12:13 nos dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y así es, hermanos, si todos los que estamos aquí, si ya hemos recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, todos somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia. Amén. Ya todos lo recibimos, y si no, ya es tiempo de recibirlo en su corazón. Amén. Así es que también la iglesia es una iglesia fuerte e indestructible. Y fíjate que al usar este término de indestructible, vemos que hay un hombre ahí en la Biblia, ¿verdad?, que afirma estas palabras, haciendo las referencias de este maestro de nombre Gamaliel, que está en Hechos 5. Dice que en Hechos 5 del 29 en adelante, antes de llegar, ¿verdad?, a lo que dijo Gamaliel, dice que tenían a Pedro y a Juan, los tenían en la cárcel. Y luego los sacerdotes o los Sanedrín, ¿verdad?, las autoridades le dijeron que ya no siguieran predicando de Cristo. Y ellos le dijeron a ellos, le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Y este era un dilema que tenían ellos, como que diciendo, bueno, es que están diciendo, o le obedecen a Dios o nos obedecen a nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que tenían ahí en el concilio o en el Sanedrín. Y Juan y Pedro dijeron, no, nosotros vamos a obedecer a Dios. Y nos dice allí en Hechos 5:30, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Y más adelante dice, ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos, ¿verdad?, las autoridades. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacase fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallado luchando contra Dios. Y aquí vemos, ¿verdad?, que la iglesia del Señor es indestructible. Y vemos que hoy en día, ¿verdad?, se han levantado muchas iglesias, pero no es porque el Señor las haya levantado o el Señor haya llamado a esos hombres, sino que es porque muchas veces ellos mismos se levantan y dicen, no, pues que yo voy a liderar una iglesia, o incluso están en la iglesia y dividen a la iglesia y dicen, yo me voy a llevar la media congregación para hacer su propia iglesia. ¿Y qué es lo que pasa a los 2-3 años? ¿Qué es lo que dice? Se desvanece, desaparece, porque no era del Señor, ¿verdad? Y aquí, como les digo, gracias a Dios, tenemos ya 21 años, ¿verdad? Y yo digo tenemos, yo aquí tengo a lo mejor apenas como unos 10 años, pero pues yo me siento parte de esta iglesia, ¿verdad? Y por eso digo, tenemos ya 21 años que seguimos adelante, ¿verdad? Y aquí hemos visto como vienen hermanos, se van, entran, salen, se llena, de repente como que vuelve a bajar, pero aquí el Señor nos ha mantenido de pie, ¿verdad? A todos, a los pastores, les ha dado fuerza, ¿verdad?, para que no se desanimen y sigan, ¿verdad?, con ese amor, así como dice el pastor, si él se prepara tanto para predicarles a 500 y a 10, amén. Así es que vemos, por eso vemos, ¿verdad?, que como dijo él, si esta obra es del Señor, va a seguir adelante. Amén. Y es lo que vemos el día de hoy, que esta iglesia, ¿verdad?, gracias a Dios, sigue adelante y esperemos, ¿verdad?, que por muchos años más. Amén. Así es. Y es como les digo, ¿verdad?, que muchas veces hay lugares donde se levantan, pero no es porque sean llamados por el Señor. Y vemos hoy en día, aunque ellos pueden decir, no, es que nosotros tenemos toda la verdad y que predicamos diferente, no. Si no es del Señor, la iglesia se va a desvanecer. Amén. Y aquí que dijo Gamaliel, dijo, si es de los hombres se va a desvanecer, pero cuando es de Dios esa iglesia seguirá fuerte e indestructible y seguirá hacia adelante. Y fíjense que desde Gamaliel, cuando dijo esto, hasta el día de hoy han querido, ¿verdad?, parar a la iglesia, porque vemos que Roma hizo lo suyo,
¿verdad? Los judíos también hicieron los suyos. E incluso en varios países donde se está prohibiendo el cristianismo. Es más, hasta la iglesia crece, ¿verdad? Vemos hoy en día que hay muchos que mueren, ¿verdad? Pero en vez de disminuir la iglesia, sigue creciendo. Porque eso es lo que vimos, ¿verdad? Con la persecución de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Que en vez de ir para abajo, creció. Y a lo mejor es lo que necesitamos el día de hoy, ¿verdad? Alguna sacudidita para que nos despertemos, ¿o no, hermanos? Amén, amén. Y bueno, porque debemos de entender que nosotros como iglesia también somos la sal y luz para el mundo. Amén. Nosotros estamos representando a Cristo y donde quiera que estemos, ¿verdad? Debemos de representarlo bien. Amén. Y fíjense que aquí mismo en este capítulo 5 de Hechos, vemos que habían dos hombres, ¿verdad? Que también entraron a la iglesia al principio, que era Ananías y Zafira, no sé si se acuerdan de ellos, que de una u otra manera quisieron hacer cosas buenas, ¿verdad? Donando sus tierras, las vendieron, pero también a la vez hicieron trampa porque ya habían dado lo que habían vendido se lo iban a dar al Señor, pero ya después mintieron, como dice ahí, le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos, ¿verdad?, que el Señor les mandó un juicio, ¿verdad? Pero también antes de eso vemos que Judas traicionó al Señor, Pedro negó al Maestro. ¿Y qué es lo que nos da a entender? Que aquí vemos que la iglesia siempre ha sufrido de problemas internos, ahí mismo, ¿verdad?, en la iglesia. Pero vemos que la iglesia no se quedó ahí, o sea, siguió avanzando. Y ya sabemos, ¿verdad, hermanos?, que nosotros como iglesia somos como una familia, ¿verdad? Y en una familia siempre va a haber problemas, ¿o no? O ustedes que tienen familia, ¿verdad? Va a haber problemas, uno no va a estar de acuerdo por una cosa, va a haber discusiones también, ¿verdad? Y así la iglesia también, nosotros tal vez hay cosas que no estemos de acuerdo, tengamos diferentes puntos de vista, hermanos, pero eso no nos debe de desanimar, hermanos, ¿verdad? No nos debe desanimar. Yo sé que muchas veces, a veces uno puede hacer ciertos comentarios de algún hermano y cosas que vemos, ¿verdad? Pero que no nos desanime, hermanos. O sea, hay cosas que tal vez pueden decir de ti, pero que eso no te desanime a continuar aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque muchas veces lo que hacemos es de que si pasa algo, en vez de arreglar los asuntos, ¿qué es lo que hacemos? Mejor me voy, ¿verdad? Y siempre anda de repente uno buscando otros lugares, ¿verdad? Pero si ya el Señor te trajo para acá, hermanos, ¿verdad? Sé fiel y arregla los asuntos que están en la iglesia, o los problemas, ¿verdad? Porque muchas veces también incluso estos problemas que hay en nuestro alrededor puede demostrar cómo está tu madurez espiritual. Amén. Porque pues, de repente, ¿verdad? ¿A poco ustedes no creen que tal vez yo también he escuchado que a lo mejor cierto comentario que hagan de mí, ¿verdad? Pero yo digo, no, pues si yo sé que estoy bien y todo eso, ¿verdad? Todo está tranquilo, pero ¿qué es lo que te quiero decir, verdad? Que no por eso uno va a decir, ya me voy de la iglesia. Amén. Pero eso es lo que no va a pasar aquí, ¿verdad, hermano? Siempre hay que arreglar los asuntos como personas adultas, amén. Porque muchas veces si eso pasa, muchas veces pues tu enfoque no está en el Señor Jesucristo, tu enfoque está en los hermanos, ¿verdad? Y ya sabemos que Pablo incluso dijo que nosotros debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Amén. Y así es que lo que vemos, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo ha sufrido de muchas cosas, pero no han podido destruir a la iglesia del Señor. Y así es como dijo, ¿verdad? La iglesia va a permanecer porque es de Dios. Amén. Y aquí también vemos una de las cosas que vemos, que la iglesia sigue avanzando por predicar la palabra del Señor. Es algo que nosotros siempre debemos de tener en cuenta, que la iglesia de Cristo va a avanzar por predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Porque muchas veces está bien, ¿verdad?, todo lo que se hace de eventos, pero no es por eso, sino es que cuando nosotros predicamos la palabra del Señor es cuando viene la conversión del ser humano. Amén. Por eso, fíjense que en Primera de Corintios 9:10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Aquí como nos está diciendo, ¿verdad? Que Pablo, él oraba, ¿verdad? Por todos los hermanos para que fueran llenos del conocimiento de Dios. Y eso es lo que debe de ver ese anhelo en nosotros, ¿verdad? De que haya esa llenura en nuestra vida de la palabra del Señor. Y también nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios. Amén. Y fíjense que también una de las cosas que la iglesia es fuerte, siempre y cuando su base espiritual sea la Biblia. Amén. Porque cuando uno mete otro tipo de enseñanzas, es cuando se empieza a desviar, o es cuando empieza a haber ciertos problemas, ¿verdad? Pero mientras la palabra de Dios sea predicada, ¿verdad? La iglesia siempre va a seguir adelante. No importa también, incluso si hay ciertos problemas tal vez en los ministerios, pero para arreglar esos asuntos, tanto personales o pastorales y todo, siempre la palabra del Señor, ¿verdad? Porque a lo mejor uno está de acuerdo en unas cosas y otros no, pero ¿qué es lo que dice Dios? Amén. Porque yo también me imagino, ¿verdad? Que cuando los pastores les dan ahí consejería, ¿verdad? Van a la palabra a ver qué es lo que dice Dios para darles ese consejo. Amén. Y por eso siempre nosotros debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Que la palabra de Dios es la autoridad en nuestras vidas. Amén. Así haya cualquier cosa, cualquier diferencia, la palabra de Dios es la solución. Por eso, hermanos, ¿verdad? Que una iglesia va a ser fuerte mientras seamos guiados, ¿verdad? Por la palabra del Señor y por el Espíritu Santo. Y también una de las cosas importantes es por obedecer la palabra de Dios. Porque fíjese que en Juan 14, 23 al 26 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así es que, como nos dice, ¿amamos al Señor, hermanos? Amén. Pues como nos dice, debemos de guardar su palabra, ¿verdad? Debemos de obedecerla, ¿verdad? Si amamos a Cristo, vamos a guardar su palabra. Yo sé que hay cosas que tal vez debemos de hacer, tal vez cosas no debemos de hacer, ¿verdad? Porque debemos de entender que también en la palabra del Señor, ¿verdad? Hay ciertos mandamientos que a lo mejor no nos corresponde, porque había mandamientos de guerra, a mandamientos del sacerdocio, pero también ya sabemos, ¿verdad? Que están los mandamientos, los morales. Pero también, aparte de eso, como nos dice en otras partes, dice, es un mandamiento: vayan y hagan discípulos, ¿verdad? O el Señor nos dice: sean mansos y humildes como yo. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Si amamos al Señor, debemos de obedecerlo en todo. Amén. Porque ya sabemos, ¿verdad?, que la iglesia del Señor Jesucristo está formada para predicar el Evangelio y alcanzar al perdido, hermano. Porque fíjese que en 2 de Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense, a nosotros como iglesia se nos encargó la palabra de reconciliación, ¿verdad? Predicar las buenas nuevas de salvación. Es como la otra vez también comenté, Dios pudo haber escogido a los ángeles para que ellos llevaran el mensaje del Señor, pero dice que Él nos escogió a nosotros. Como empezamos la lectura, que dice que nos escogió a lo más vil, a lo despreciado del mundo, para avergonzar a los de allá afuera. Y entonces el Señor nos está encomendando, ¿verdad?, que nosotros como iglesia prediquemos el Evangelio, ¿verdad? Porque para eso nos escogió, para hacer luz para las personas que están en tiniebla, ¿verdad? Por eso nosotros, donde quiera que estemos, que ya lo hemos hablado en nuestro trabajo, donde quiera, como yo también he dicho, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada en contra de lo que pongan en sus redes sociales, ¿verdad? Pero también debemos de ser luz ahí, ¿verdad? No estamos diciendo que lo que ustedes postean está mal, no, pero siempre también debemos ser luz, ¿verdad? Porque ahí también podemos alcanzar a la gente. Amén. Amén, hermano. Y una de las cosas también, hermanos, es algo que yo siempre les he dicho, ¿verdad? Debemos como iglesia, hermanos, debemos de ser fieles, ¿verdad? Siempre estar firmes. Yo sé que van a venir dificultades en nuestro caminar, ¿verdad? Así como los apóstoles, por predicar la palabra, dice que los azotaban. A Pablo los azotaban, ¿verdad? Imagínense ellos, ¿verdad?, que pasaron esos problemas, cuanto más nosotros,
que tenemos toda la verdad. Amén. Y como les digo, yo sé que muchas veces la gente de allá afuera te va a maltratar porque vienes a la iglesia, van a hablar de ti, incluso los propios familiares, ¿verdad? Los propios familiares que tú los invitas a la iglesia te dicen, tanta iglesia, pero tú sigue firme, hermano, tú sigue firme, sigue adelante. Y yo como les he dicho, hermano, nosotros somos, como iglesia somos una familia donde aquí nosotros de una otra manera tenemos cuidado del uno del otro, amén, ¿verdad? Porque de una otra manera los hermanos, ¿verdad?, que están orando ya sea por la iglesia y todo, sentimos esa tranquilidad, esa paz, ¿verdad?, que el Señor nos cuida, amén. Y debemos ser agradecidos, hermanos, ¿verdad?, de que el Señor nos salvó, de que el Señor, ¿verdad?, nos trajo también a esta iglesia. No debemos de ser como los 10 leprosos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Que dice que todos fueron sanos, pero solamente uno fue agradecido, fue a darle gracias al Señor. Amén. Entonces así nosotros, de verdad, debemos de seguir adelante, hermanos. Echémosle ganas, hermanos, ¿verdad? Como hemos dicho, hoy más que nunca debemos de estar aquí en la casa del Señor. Y como la otra vez también comenté, yo sé que nosotros como en nuestro hogar también podemos aprender la palabra del Señor, pero también el Señor nos manda que debemos de reunirnos como iglesia. Amén. Debemos de ser fieles, ¿verdad? Debemos de seguir adelante, ¿verdad? Porque fíjense, aquí en la iglesia todos somos importantes para el Señor. Desde la persona que hace la limpieza, las personas que están tocando acá arriba o los que están dando la bienvenida, todos somos importantes para el Señor. Amén. Y fíjense como dice ahí en 1 Corintios 15, 58, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que nos dice? Todo lo que nosotros estamos haciendo para la iglesia no es en vano. El Señor se da cuenta de lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Amén. Él siempre toma en cuenta, ¿verdad?, lo que tú haces, lo que tú le dedicas a Él. Yo una vez, antes de venir a los pies del Señor, y me acuerdo de este ejemplo que me dieron, y ya lo he compartido con ustedes, pero bueno, le digo, yo pienso que eran unos hermanos. Estaba yo en unas clases que me mandó, ¿verdad?, aquí pues las autoridades, ¿verdad? Entonces me dijeron, ellos nos pusieron como un examen, nos dijeron, ¿cuántas horas trabajas? Hacia todos los que estaban ahí, ¿cuántas horas trabajas? No, pues todos, hacia algunos que querían hacerse como los fuertes, no, porque yo trabajo 12 horas. Ok, ¿cuánto le dedicas a tu familia? No, porque yo le dedico 3 horas, y para comer media hora, y que por la tele 1 hora y todo. Y para dormir, que 6 horas. El chiste es que se acabaron las 24 horas. Y luego le dijo, ¿y para tu vida espiritual? Dijo, pues es que no hay tiempo. Dice, ¿cómo que no hay tiempo? Si Dios te da 24 horas. Te da 24 horas. Si Dios quisiera, no te da nada. Dice, te está dando 24 horas y le dedicas todo a tus cosas personales, pero a tu vida espiritual no. Y entonces yo desde esa vez, o sea, a mí se me quedó claro, y eso que no venía a la iglesia, ¿verdad? Pero sino cuando ya empecé a venir, entendí de que es cierto, que muchas veces le dedicamos más tiempo a las cosas de allá afuera que a las cosas espirituales. Amén. Entonces, todo lo que tú hagas para la iglesia, el Señor sabe lo que estás haciendo, ¿verdad? Y en Hebreos 6:10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que el Señor no es injusto, ¿verdad? Para olvidarse de lo que tú estás haciendo, de todo lo que tú haces, el Señor se da cuenta. Si tú le hablas al hermano, lo invitas, tienes cuidado del prójimo, ¿verdad? Porque como dicen, ¿verdad?, nosotros podemos estar aquí en la iglesia, pero también allá afuera, tu prójimo, como dijo el Señor, cuando dio la enseñanza, ¿verdad?, ¿quién es tu prójimo? El que está a un lado tuyo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Que debes de amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Tu prójimo es en el lugar donde también estás trabajando. Mis compañeros que están al lado mío es mi prójimo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? También de ellos debemos tener cuidado, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces, hermanos, espero que les haya ayudado esta palabra, hermanos, a
a que nos identifiquemos como iglesia, hermanos, que el Señor nos escogió, ¿verdad? No porque hayamos hecho algo nosotros, sino que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Porque Él nos dio la salvación, Él nos escogió y como dijo al principio, ¿verdad? Todo lo que hagamos hay que hacerlo para la gloria del Señor, ¿verdad? Porque no es por nosotros, no es por nuestro mérito, sino que por todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pongámonos de pie y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra que escuchamos el día de hoy, Padre Santo. Esta palabra, Señor, que nos ayuda a entender, Señor, que nosotros somos la iglesia, Señor, que somos parte del cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas responsables, Padre Santo, de querer aprender cada día más y más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Padre Santo, de salvarnos, Señor, y también de un día mirarnos, Padre Santo, así como hablamos, que muchas veces la gente de allá afuera o la que nos conocía no daba nada por nosotros. Y así como dijo tu palabra, que tú escogiste de lo más vil, lo más despreciado del mundo para avergonzar a los de afuera, Señor. Gracias, Señor, por todos los todos los que estamos aquí, Señor, que hicimos caso a ese llamado, Padre Santo, para ser parte de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo bueno que eres, Señor. Gracias, Papá Dios. También en esta hora te pedimos por todos mis hermanos que están aquí, Señor, que se sigan esforzando, Padre Santo, que se les sigan echando ganas, Señor, que en cualquier problemita que pase aquí o en cualquier lado, que no los desanime, Señor. Te pedimos también por todos los hermanos que no puedan venir, Señor, que tú trates con ellos, Señor. Solamente ellos sabrán por qué no pueden venir. Pero también aquellos hermanos que están desanimados, Señor, te pedimos, Padre Santo, que les pongas ese deseo de querer estar en las cosas tuyas, Padre Santo, en las cosas del Señor, Padre Santo. Pues que es mejor estar un día aquí en tu casa que 1000 años afuera, Señor. Gracias, Padre, por todo lo bueno que eres, Señor. Gracias por lo maravilloso que tú has sido en nuestra vida, por cuidarnos, Padre Santo, en este tiempo que son tiempos malos, Señor. Te pedimos por todas las familias, Señor, que están aquí, por sus hijos, Señor, que tú los sigas cuidando, que tú los sigas bendiciendo, Padre Santo. También te pedimos por esta iglesia, Padre Santo, que siga avanzando. Ya, gracias, Señor, tenemos 21 años aquí, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que tú la sigas cuidando de todo mal, de todo enemigo, la asechanza del enemigo, Señor, que tú la sigas protegiendo, Padre Santo, que sigas protegiendo a los miembros de aquí, que sigas cuidando a nuestros pastores, Padre Santo, que son los encargados de esta obra, que tú los pusiste aquí al frente para que tengan cuidado